En más de la información, estuvimos el sábado pasado también en el Salón Luis Donaldo Colosio del Comité Directivo Municipal del PRI, donde se llevaba a cabo una exposición de los trabajos de unas personas que fueron capacitadas en esto para el autoempleo. Quedé sorprendida, de verdad, felicidades a principalmente mujeres, ya hay caballeros, hay personas con capacidades diferentes, hay adultos mayores, hay hermanos indígenas que están ahí ya mostrando lo que aprendieron en esta capacitación, pero trabajos muy, muy interesantes. Y ahí estuvo el diputado federal Abraham Montes Alvarado. Invitados por todo un grupo de personas que están participando en procesos de capacitación dentro del programa de empleo, el Servicio Estatal de Empleo y el Servicio Nacional del Empleo en Chihuahua. Acordamos una serie de capacitaciones en varios municipios del quinto distrito electoral. Lo que ustedes ven ahorita en este momento es una parte del proceso de capacitación que se está desarrollando para que las mujeres, los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, los propios indígenas, tengan la posibilidad de recibir capacitación para producir algún tipo de producto de carácter artesanal que les permita tener esa capacidad para después apoyarlos con los recursos necesarios para que instalen sus talleres y esto se convierta en un modelo de autoempleo que lleve hoy algún ingreso a sus hogares. Hay gentes que dependen solamente de esto, en otros casos estos serían ingresos complementarios al hogar y que está haciendo muchísima falta. Frente a la crisis que tenemos hoy de desempleo y que se nos está sumando en este momento en esta región, la falta de agua en las presas, donde va a dejar de cultivarse y muchos jornaleros se van a quedar sin empleo. Estas son las opciones, las alternativas que podemos ofrecer de manera emergente. Capacitarlos, apoyarlos a instalar sus propios talleres, que empiecen a producir y generar autoempleo. Esa es la finalidad de lo que estamos haciendo. ¿Y se ve que hay resultados, señor diputado? Sí, sí hay. Nosotros este no es el primer proceso de capacitación que tenemos. Ya hemos clausurado varios procesos y los que clausuramos en la capacitación ya estamos en varios casos haciendo entregas de los equipos y materiales que solicitaron y que es la segunda parte del apoyo a la que yo hago referencia para que instalen sus talleres de producción. Hace alrededor de 22 días, un mes, tuve oportunidad de estar presente en la entrega de equipos de panadería, por ejemplo, en Meoqui, de equipos de corte y confección, de equipos para centros de belleza, pues, que les permite a las mujeres tener todo este tipo de actividades y que de otra manera estaríamos hablando exclusivamente de gente desempleada. Muy bonitos trabajos, vi unos guaraches que les adornaron ahí, guaraches de piso, pata de gallo que conoce uno, pero no los clásicos de baqueta, con unos arreglos, unas piedras muy bonitas. Los van a exhibir después, más adelante, la maestra Elvira González Sánchez me nos dice que van a estar en las plazas, ofreciendo sus productos. Pues va a estar suave. Va a estar padre. Va a estar muy suave. Pero antes de irnos a la pausa, comentarles a nuestros amigos del auditorio que las mujeres, que el grupo de Mujeres con Voz por México va a estar en el fraccionamiento Las Palmas el día de mañana. Van a estar llevándoles ahí lotería, bingos y pues para que se ganen ahí un producto de la despensa. De la canasta básica. De la canasta básica. Ah, qué bien, muy bien. Van a estar en la calle Abedul, número 1030, el día de mañana a las 4 de la tarde. Ahí está la invitación del grupo Mujeres con Voz por México. ¿Nos vamos a la pausa?